Hasta aquí hemos definido entonces, hemos definido la clase con sus dos campos, sus métodos set nombre y set apellido que me permiten la modificación interna de esos campos, y hemos definido aquí un algoritmo para almacenar la información interna de la clase. Entonces hasta ahorita vamos en este punto, almacenar la información digitada en los text fields en el objeto usuario 1. Ahora, si corremos el programa en modo normal, no lo voy a correr en depuración, lo voy a correr en modo normal. Si corremos el programa en modo normal y el usuario digita su información acá y le da a guardar info, pues no va a notar ninguna reacción en el programa, ¿sí? Puede darle clic tantas veces como quiera a este botón y no va a notar absolutamente ninguna reacción en el programa. Nosotros sabemos que la información se está guardando porque la corrimos en el depurador y vimos paso a paso el algoritmo que se ejecutaba cuando se le daba clic a ese botón. Pero el usuario final no va a ver absolutamente nada desde afuera, no va a haber ningún tipo de reacción. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es mostrarle al usuario que su información efectivamente se guardó, y vamos a mostrarle la información que almacenó en esta variable usuario 1. Para ello debemos hacer uso de los cuadritos de diálogo. Java tiene cualquier cantidad de opciones para mostrar cuadritos de diálogo. Vamos a mostrarle un cuadrito de diálogo aquí al usuario que diga que ya su información fue guardada. Para usar cuadritos de diálogo tenemos que hacer una importación, tenemos que decirle a Java que nos preste la librería que sabe hacer cuadritos de diálogo. Entonces vamos a ir a la parte de arriba, eh, antes de la definición de la clase del formulario, antes del public class y el nombre del formulario, y vamos a escribirle import javax.swing.jOptionPaint. Entonces, esa librería swing.jOptionPaint es la que me permite hacer, o la que me permite sacar cuadritos de diálogo. A través de esta librería voy a hacer, voy a mostrar la información al usuario en cuadritos de diálogo. Hay una gran cantidad de opciones que me permite hacer esa librería. Vamos a hacer uso ahorita de la librería más sencilla y no vamos a entrar en tantos detalles de cómo funciona esto. Entonces vamos a decirle aquí simplemente jOptionPaint. Y vamos a mostrar un mensaje de diálogo. Entonces vamos a ver aquí show. Ahí podemos mirar que se nos abre una gran cantidad de cuadritos de diálogo que podemos usar. De todos estos vamos a usar el que dice Show Message Dialog. Entonces vamos a usar el Show Message Dialog, y aquí en donde dice Root Pane vamos a ponerle simplemente la palabra null, y enseguida debemos ponerle el texto que queremos que aparezca. Entonces vamos a ver aquí por ahora un texto fijo. Los textos directos siempre se escriben entre comillas. Les vamos a ponerle ahí, en lugar de ese parámetro bt, vamos a colocarle cuál es el texto que queremos que aparezca. Les vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el texto información guardada. Entonces, cuando el usuario corre el programa, vamos a correrlo en modo normal. No lo voy a correr en depuración, ya sé que mi algoritmo funciona, entonces no necesito correrlo en el depurador. Voy a darle run main project. Y cuando el usuario digite su información, si le da clic en guardar info, entonces me va a aparecer el mensaje con el texto que yo acabo de escribir allí, que dice información guardada, un botoncito de aceptar, un icono para el mensaje, un título para el mensaje, y vamos a darle a aceptar y vamos a cerrar el programa. Entonces, ese jOptionPaint tiene una cantidad de mensajes que podemos utilizar, y por ahora yo lo voy a dejar simplemente con ese cuadrito de diálogo o con ese mensaje de diálogo sencillo. Ahora, lo importante es aprender a manejar de aquí esta parte que es el texto que se muestra en pantalla. Además de todas las otras opciones, vamos a aprender por ahora solamente a manejar esta parte que se muestra en pantalla. Normalmente uno no conoce de antemano qué es lo que va a mostrar en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos mostrar bienvenido y el nombre y el apellido del usuario que se han digitado acá en los campos de texto, pues no podemos saber de antemano para poner aquí bienvenido el nombre que el usuario haya digitado.
¿cierto? Es imposible saber de antemano qué es lo que el usuario va a digitar. Entonces, la idea es entonces empezar a construir esos mensajes, empezar a construir las cadenas de texto que se muestran en pantalla. Y para ello debemos usar la concatenación. La concatenación es simplemente sumar cadenas de texto. Si yo tengo una cadena que diga hola, otra cadena que diga mundo y las concateno, voy a obtener la frase hola mundo. En el caso de Java, el operador de concatenación es el más. Vamos a hacerlo primero aquí con textos directos. No tiene mucho chiste la cosa, pero los textos directos nos ayudan a comprender cómo funciona la concatenación. Entonces, por ejemplo, yo podría concatenar la palabra información y voy a irle sumando las cosas que quiero que aparezcan. Entonces, voy a darle aquí más guardada. Entonces, en este caso, lo que él va a hacer es concatenarme. Me va a concatenar la palabra información a través del operador más, me la va a concatenar con la palabra guardada. Si yo corro el programa allí, vamos a correrlo en modo normal. Si yo corro el programa aquí, entonces simplemente cuando le dé clic en el botón guardar info, me va a aparecer aquí las dos cadenas concatenadas, ¿cierto? En este caso nos van a aparecer pegados porque no hemos dejado ningún espacio en esas cadenas. Vamos a darle a aceptar, vamos a cerrarlo y vamos a observar aquí que donde termina la palabra información, justo donde termina la palabra información, dentro de las comillas no hay ningún espacio y antes de la palabra guardada tampoco hay ningún espacio. Yo podría dejar un espacio aquí y eso me sacaría la cadena separada, o puedo dejarlo antes de la siguiente palabra. Entonces, si lo corro allí y le doy clic al botón, entonces ya me aparece la información guardada, me aparece la cadena de texto separada. Bien, entonces esto que acabo de hacer aquí es simplemente concatenar y yo puedo ir sumando tantas cadenas de texto como necesite. Con los textos fijos o con los textos directos, pues esto realmente no es necesario, ¿sí? Esto tiene el mismo efecto que si yo hiciera simplemente una sola cadena de texto. El cuento con esto se hace interesante cuando empezamos a usar variables. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar bienvenido y el nombre del usuario, les podría escribir aquí, por ejemplo, la palabra bienvenido y escribir enseguida o sumarle el nombre del usuario. En este caso vamos a aprender a traernos la información almacenada dentro de la clase, la información almacenada dentro de este usuario 1. Para traer la información almacenada dentro de este usuario 1, tenemos que tener en cuenta que los campos son privados. Como son privados, yo no puedo hacer lectura directa de estos campos y tengo que definir o tendrá que definir un método para traerme la información interna de ese usuario. Entonces, en este caso, vamos a mirar o vamos a completar el encapsulamiento de este usuario. Vamos a aprender a traernos la información de este usuario 1. Vamos a definir entonces acá un método public que me va a retornar la información contenida en este campo fnombre del usuario. Ahora, como el método me va a retornar un valor, su tipo de retorno tiene que ser del mismo valor del que voy a retornar. Como el campo fnombre es un string, el tipo de retorno de este método que estoy haciendo debe ser un string. Ese método me va a retornar la información contenida en el campo fnombre. Como el campo fnombre es string, este método debe retornar un string. Ahora vamos a ponerle el nombre al método. Recordemos que los nombres de los métodos pueden ser cualquier cosa que nosotros queramos. Por ejemplo, este método que me va a sacar o que me va a decir cuál es la información almacenada en el campo fnombre, yo podría llamarlo como decir nombre, o podría decirle retornar nombre, o podría ponerle cualquier nombre que a mí se me ocurra. Vamos a seguir los estándares y los lineamientos de programación o las recomendaciones generales de programación. Como es un método para retornar información,
vamos a poner el prefijo get, que significa algo así como retornar, devolver u obtener. Entonces, si queremos retornar información, vamos a poner el prefijo get. Y enseguida vamos a poner una palabra que más o menos indique el tipo de información que va a retornar. Entonces, como este método está pensado para retornar el nombre del usuario, vamos a ponerle aquí get nombre y lo vamos a definir sin parámetros. Enseguida va entonces todo el algoritmo necesario para retornar el contenido del campo fnombre, que simplemente vamos a escribirle retorne fnombre. Entonces, este método me completa ya el encapsulamiento del campo fnombre. El método setNombre me permite modificar el campo. El método getNombre me permite leer la información contenida en ese campo. Entonces, este método ya lo podemos utilizar desde nuestro programa principal para mostrar el nombre que el usuario ha digitado. Entonces, vamos a dar aquí usuario 1. Bueno, no se ha refrescado la ayuda. Entonces, vamos a darle aquí de guarde. Así nos refresca la ayuda. Aún no se refresca la ayuda. Entonces, vamos a pasarnos acá a la clase, a guardar. Y aún no se refresca la ayuda, entonces vamos a darle aquí en Run, Clean y Construir. A veces es necesario cuando el ambiente no refresca la ayuda para reflejar los cambios en la clase. Pues ahora sí debería aparecernos. Y ahí ya nos aparece el getNombre. Entonces cuando el usuario corra esto, va a aparecer bienvenido y el nombre del usuario. Fíjense que deja un espacio aquí para que me aparezca separado. Entonces el método getNombre me permite sacar la información almacenada en el campo fnombre. Vamos a correrlo. Y vamos a decirle aquí, Ricardo, cuando yo le doy guardar info, entonces me aparece aquí bienvenido y el nombre almacenado dentro del objeto usuario 1. Entonces vamos a cerrar esto. Y ahí ya tenemos entonces nuestro método getNombre que me retorna la información contenida en este campo fnombre.